Buenas noches, bienvenidos al Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Rafael Garófano. El primer tema de debate que le planteamos a nuestros invitados es un poco la posible traslación a escala local y provincial de las encuestas que se han publicado últimamente, que conceden al partido político Ciudadanos una subida espectacular, hasta el punto de que en el periódico El País le daban una estimación que le convertía en el primer partido político de España. Eso también tiene relación con un giro de las políticas editoriales de varios medios de comunicación y al tradicional apoyo que tenía este partido en el periódico El Mundo. Se le ha añadido un apoyo entusiasta del periódico El País y también una cierta simpatía del periódico ABC y el traslado que eso tiene en las diferentes emisoras de televisión. No sé qué repercusión pudiera tener a escala local y provincial, también a la espera de conocer los candidatos a la alcaldía que haya en cada ciudad. No sé si Emilio, que es nuestro experto de cabecera. Bueno, yo la referencia que has hecho a la encuesta nacional, también de la parte del País, está la de GAT3 del ABC, que el sondeo muy reciente, entre el 8 y el 11, también le daba un 26% a Ciudadanos en intención de voto, el PP en un 24,7%, y tercera fuerza sería el PSOE con un 24,2%, con 93, 97 y el PSOE con 99, 100 escaños. Bueno, yo quería por introducir o por ir un poco al germen de todo esto. Nos acordaremos que yo en ocasiones, entre el 2010 y 2011, cuando empieza un poco, después de que la crisis está más aguda de ámbito nacional, yo decía que la crisis venía para quedarse, venía para todos. Había empezado por el Partido Socialista, que fue el primero que empezó con una situación crítica. ¿Por qué? Porque aparecía en el espectro un nuevo actor que era Podemos, que a través de las elecciones europeas, que ya se vaticinaba algo. Yo recuerdo un alcalde de la provincia que después de las elecciones europeas hicimos una encuesta municipal y ya surgía un efecto de otros, que no se sabía qué eran, que decían que bueno, que si podía ser un error de la propia encuesta, ¿no? Pues ese otros, que se habló casi 2 años antes de las municipales, se convirtió en la participación que tiene Podemos ahora en ese municipio, que es Algeciras. Por lo tanto, eso se venía a venir y se instaló. Se instala una nueva situación en la que hay dos intervinientes de una nueva generación, que son Podemos y Ciudadanos. El tiempo ha dado más la razón a Ciudadanos porque introducía un elemento nuevo, que era gente joven, gente nueva en política y con una nueva herramienta, que eran las nuevas tecnologías. Curiosamente, si nos damos cuenta de esas nuevas tecnologías, no las ha sabido utilizar bien Podemos, porque ha sido tal dominio de las mismas que todo aquello que ha podido hacer de manera que le perjudica también se ha visto antes. Y Ciudadanos, bueno, pues lo que ha hecho es algo muy sencillo, a raíz básicamente de Cataluña. O sea, en Cataluña hay muchos votantes del Partido Popular que no están de acuerdo con la intervención de ese 155, entre comillas, light. Y Ciudadanos ha recogido una serie de inquietudes de votantes de centro derecha que querrían que hubiera estado más duro el Partido Popular. Ellos, al no tener gobierno, lo han podido hacer prácticamente sin, no solamente que no le ha rozado, sino al revés, que le ha beneficiado. Bueno, a partir de ahí, de Cataluña, creo que hay una situación, sobre todo en el espectro centro-derecha, y es que se le empieza a perder el miedo por votantes a no votar al Partido Popular. Y lo explico. Creo que hay, en esa primera fase de incremento de Podemos, existe lo que siempre hemos llamado el voto útil, y ha habido muchos votantes
que incluso no estando de acuerdo con la política nacional del Partido Popular, lo ha votado por el miedo a Podemos, y en el momento que Podemos se ha ido desinflando, esa generación, para mí es un tema generacional. O sea, yo creo que el votante entre los 35 y los 50 años del centro-derecha ya no es votante del Partido Popular, pero no de ahora, de hace tiempo. Ese partido, yo escuchaba hoy curiosamente en una emisora de radio ¿A Federico? No, este caso era Carlos Herrera, y había sobre la situación que existe en Cataluña, de que el Ciudadanos no le quiere prestar o no le quiere ayudar al Partido Popular para tener grupo parlamentario. Curiosamente, había varios intervinientes anónimos que llamaban, que decían, hombre, yo que soy del Partido Popular, y toda mi familia, todo mi entorno, y los he convencido para que voten Ciudadanos, para hacer una fuerza para poder quitar y ahora nos pagan así. Es decir, fijaros hasta qué punto hay conciencia de voto prestado por parte de votantes del Partido Popular. ¿Qué creo yo? Y vuelvo a lo que decía al principio, el Partido Popular le tenía que llegar su crisis, y le ha llegado. Era imposible que no le llegara, porque no puede estar uno permanentemente sin moverse en el mismo sitio, con los mismos criterios de partido, con el mismo criterio de persona, y eso tenía que salir. También te acordarás que una de las cosas que yo decía era que Ciudadanos eran las nuevas generaciones del Partido Popular. Lo que no deja crecer el Partido Popular internamente ha crecido fuera del Partido Popular, y ahora creo que viene un elemento con mucha más crisis de lo que hay, que es el Partido Popular con esta situación aprende y va a tomar medidas para cambiar, que eso significaría, bueno, vamos a plantearle al ciudadano algo nuevo. No, porque lo que suelen hacer los grandes partidos es al revés. Como van a ser menos escaños, pues ya el que tiene capacidad de poder subir se queda así. Por lo tanto, ya podemos hablar más adelante, pero Ciudadanos está claro que va a ir subiendo, el Partido Popular su crisis la tiene, y todo eso en el ámbito local, que después ya os dejo paso, ya hablaré más tarde, creo que va a tener también su repercusión, como es lógico, tanto en ámbito regional como en local. Mira, Emilio, yo ya sabes que me he confesado aquí escéptico en materia de encuestas, ¿no? Sí. Pero, curiosamente, esta última oleada de encuestas, la de ABC, la del País y tal, coinciden con la idea que tengo yo, que es una idea muy firme en mí y que se dice del siguiente modo: el voto es libre, no hay voto prestado ni voto propiedad de nadie. ¿Me explico? No, de nadie. Entonces, como la gente es libre votando y es libre a la hora de votar, porque los militantes son un porcentaje muy pequeño de la sociedad, muy pequeño, porque el voto militante está claro, ¿a quién va a votar el militante? A su partido. Bueno, pero depende, que a veces que el militante bueno, también pero eso se revela. Son, vamos... Habas contadas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, que aquí hay, paréntesis, si las encuestas se hacen después de la última parida de la señora Villalobos, todavía hubieran sido peor para el Partido Popular, que es que yo creo que el Partido Popular tiene los más torpes. O sea, a lo mejor son muy buenos para aumentar el empleo, evitar la crisis, para determinadas cosas, ¿no? Pero luego son los más torpes. La línea de portavoces de Maillo, la Villalobos, hasta la vicepresidenta, todo, es que te tiran para atrás. Por lo menos yo siento en muchas ocasiones como un rechazo. Pero bueno, este tío es tonto, este tío no está dando cuenta lo que se están jugando. Bien, entonces, ¿qué elemento es el que aquí hay que destacar? Por ejemplo, ¿por qué gana en Cataluña como gana Ciudadanos? Entre otras razones, por la candidata. Mi opinión, ¿eh? Esa candidata ha tirado muchos votos hacia el saco Ciudadanos. Si hubieran puesto a otro candidato que no fuera esa chica joven, valiente, brillante, etcétera, pues igual no hubiera tenido los votos. No, ¿y qué va a pasar? La candidata además se crea un clima, un clima que ha sido capaz de cogerlo. La candidata y el equipo de la candidata, eso fue muy importante a la hora de que la gente, la gente que vota de carril y que no se las piensa, sino vota, porque por ejemplo, que la gente, que aquí
aunque ya yo creo que hablaremos de Cataluña luego, pero ahora estamos hablando de las encuestas, ¿no? Pero lo que quiero decir es eso, y en España va a funcionar, el PP va a intentar por todos los medios, no caer hasta límite, pero bueno, hemos visto cómo el PSOE ha caído, y de la caída no se levanta. ¿No? Y ya a nivel local, una nota local, ¿no? A nivel local, como es tan importante el candidato que ponga los partidos, por ejemplo, traigo noticia fresca de Cádiz. El alcalde, me han dicho que hay encuestas que le están dando una subida importante. Lo digo aquí, encuestas que no se han hecho públicas, que le están dando una subida importante. Sí. Bueno, había estado comentando fundamentalmente Ciudadanos con relación a Podemos, ¿no? Digo, al PP. Y yo lo que quiero recordar es el principio que Felipe González insistía mucho en que gana las elecciones quien coge el centro. Exactamente. Entonces, es cierto que el PP tiene un hándicap importante que es el tiempo en el gobierno. Es decir, el tiempo en el gobierno y las medidas que se van tomando va creando afectados que van quedando un poco en las cunetas, ¿no? Ese desafecto va creciendo y con el tiempo se incrementa. Es decir, que y además el asunto de la corrupción que viene, que está y que vendrá. Es decir, hay un deterioro importante de carácter histórico que está tiñendo absolutamente la opción Partido Popular. Y viene un partido nuevo, Ciudadanos, que viene registrando las mismas características que tenía Podemos cuando saltó al ruedo. Nuevo, desconocido, que no se le puede echar en cara historial porque no lo tiene, en formación, con edades bajas de los candidatos. Es decir, y eso no es solo que le va a dar un mordisco muy importante en el electorado del Partido Popular, es que lo va a dar en el centro. Sí, lo va a dar en el centro. Y en el centro significa PSOE. PSOE, sí. En el centro significa PSOE, porque también el PSOE lleva muchos años en muchas instituciones y con un bagaje histórico que será juzgado en función del que juzgue, ¿no? Pero ese bagaje histórico no lleva indiscutiblemente a un voto indiscutible al PSOE, porque también tiene muchas sombras, la trayectoria también ha ido dejando mucha gente en la cuneta con la gestión de gobierno, ¿no? Es decir, que esos son temas interesantes. Y Podemos se ha quedado fuera de este juego, es decir, como Podemos no va a estar nunca en el centro, ese tema no le va a afectar, le afectará de los desencantados con el propio Podemos, no hay más. Es decir, que la disminución de Podemos será por el desencanto de sus votantes anteriores que creyeron lo que no era. ¿Por qué no era? Porque se ha visto, ¿no? En su política y en su trayectoria se ha visto. Y a Ciudadanos se le achaca como mal, y es generalizado, su componente líquido, su falta de principios. Pero ¿quién le achaca eso? Le achaca eso los demás partidos. Más que los ciudadanos, los partidos. Claro. Pero ¿cómo funcionan los partidos? Con liquidez de principios, con falta de convicciones, con amoldarse al momento según circunstancias, a lo que dicen las encuestas, a hacer concesiones en función de la coyuntura. Es decir, la liquidez que tienen los partidos es lo que le achacan como una característica de Ciudadanos, y no una característica de Ciudadanos. Es una característica generalizada. Generalizada. Lo único que pasa que en Ciudadanos es de un partido nuevo que, aunque están deseando y hurgan donde no hay historia. Y no hay historia. Y entonces acudirá a un electorado que lo verá con la limpieza de lo nuevo. Y que lo va a votar muchas veces no por lo que es Ciudadanos, sino, como sucede tantas veces, por lo que el votante le pone a Ciudadanos. Sí. Cree que es
ciudadanos, etcétera, ¿no? Pero Rafael, Es decir, todo esto ocurre en el mismo tiempo histórico en que poco más para arriba, en Alemania, la señora Merkel y el líder Sí, y socialdemócrata Macron. están haciendo una grosa colisión. O sea Claro, que aquí nunca vamos a poder llegar a un acuerdo de partidos que configure una mayoría de estabilidad nacional. no, y termino desgracia de nosotros, y termino ¿no? puntualizando el asunto del liderazgo. Yo creo que el liderazgo es un tema importante, que en Cataluña lo ha sido, que lo sería en Cádiz y que no lo sería en Sevilla, ¿no? Con relación a Ciudadanos. En el tema de las encuestas, se repite continuamente, y es cierto que las encuestas son la fotografía del momento en el que se hace esa encuesta. El momento en el que se han hecho estas encuestas está muy condicionado por la situación de Cataluña. Y la tendencia, que sí parece que cada vez se va consolidando, de que Ciudadanos es un partido que sube y que puede convertirse en el primer partido. ¿Por qué esa sensación es así? ¿Porque tiene una política económica distinta a la del Partido Popular? No, sino porque la situación de Cataluña está condicionando el momento político hasta el punto de que la gente piensa que aquel partido que se ha comportado respecto al asunto de Cataluña de una determinada manera, pues él se ha sentido vinculado a ese partido. Y aunque el 155 lo pusiese en marcha el gobierno, quien ha capitalizado la acción de haber puesto sobre la mesa el 155 para meter en vereda de alguna manera los desmanes que se estaban produciendo institucionalmente en Cataluña, pues los ha capitalizado Ciudadanos. Lo que pasa es que esa situación puede que siga condicionando la situación en el resto de España, y mientras eso sea así, Ciudadanos va a seguir aprovechándose de esa situación. Porque de momento no hay unas elecciones a la vista, pero no sabemos si, por ejemplo, va a haber que repetir las elecciones en Cataluña, porque no se pueda conformar un gobierno. Y esta vez la aplicación del 155 seguro que no llevaría a que en 54 días haya otra vez elecciones, sino que ese tema puede alargarse hasta final de año, por ejemplo. Eso lo sabe la otra parte, por eso va a haber gobierno. Porque sabe la otra parte que eso va a ocurrir. Y si eso es así y eso se alarga, Ciudadanos seguirá alimentándose de la situación de Cataluña, por lo que eso condiciona al resto de España. Y ahora bajamos a Andalucía. Pero en Andalucía también el otro día. Cataluña, pero antes de irte, porque es que luego entraremos en. Si luego vamos a entrar en Cataluña. Pero también ha habido el otro día una encuesta en relación a Andalucía. Yo soy de los que sostengo ahora mismo aquí en este programa, me aventuro a decir que posiblemente antes de que termine este año, a final del otoño, habrá elecciones en Andalucía, porque le corresponde haber elecciones en el mes de marzo. Hacer unas elecciones en el mes de octubre o noviembre en Andalucía, prácticamente eso no se considera un adelanto electoral, porque está dentro de lo que técnicamente pues casi es coincidente. Entonces dependerá del resultado que haya en esas elecciones, y esas elecciones, el otro día las encuestas siguen dando que el Partido Socialista con mucha ventaja ganaría las elecciones en Andalucía, que Podemos sigue despeñándose, que Ciudadanos en Andalucía avanza, pero no al mismo nivel que en otro, que al nivel que en otro sitio, pues eso tendrá mucho que ver. Porque el año que viene sí que es un año clave. El año que viene, en mayo, hay elecciones municipales y hay elecciones autonómicas de las del 153. Y también habrá elecciones europeas. Todo ese bloque, y dependiendo, ya digo, de lo que ocurra en Cataluña, ya veremos si hay elecciones generales también. Pues casi por seguro. tanto, estamos ante una situación en la que hoy hay una tendencia que parece que se confirma de que Ciudadanos avanza, que en la otra parte que Podemos se despeña, y en la medida en que Cataluña siga condicionando la política a este nivel en el resto de España, pues eso va a seguir siendo así. Y hay un elemento que sí es verdad que es muy novedoso aquí. Ya se dio el año pasado y el anterior la lucha por la hegemonía en la izquierda, que
de momento parece que va ganando el Partido Socialista en el sentido de que el sorpaso que se anunciaba con Podemos no se da. Y ahora hay un elemento que no se había dado hasta ahora, porque esas luchas por la hegemonía dentro de la izquierda son históricas, han venido de siempre. Lo que pasa que con una diferencia entre el Partido Socialista y lo que era el Partido Comunista o lo que luego fue Izquierda Unida muy grande. Pero ahora por primera vez se da con toda su crudeza la lucha por la hegemonía en la derecha, que la derecha no estaba acostumbrado a eso, y eso tiene que dirimirse, y parece que puede dirimirse en el sentido de que sea Ciudadanos el que gane esa lucha por la hegemonía dentro de la derecha, pudiendo conformar gobiernos tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular, y convirtiendo a los partidos nacionalistas por primera vez en la historia de España en fuerzas políticas residuales que en sus comunidades autónomas tienen importancia, evidentemente, pero que a nivel de Estado, para lo que se habla de la estabilidad, no van a tener una función como la que han tenido hasta ahora, y eso varía y mucho la acción política. Mira, en tu análisis, que yo participo en mucha medida, hay la historia del centro. La historia del centro. Que no es la derecha. Claro, que no es la derecha. Es que el aumento de Ciudadanos cogiendo votos de la derecha y del centro puede hacer que lo de izquierda y derecha sea muy difícil introducir en el análisis, porque es que entonces eso supondría que la izquierda se queda disminuida y que la reducción del PSOE, aun siendo un partido más votado que Podemos, se queda como una minoría de 2, no. Porque es que Ciudadanos no va a ser todos los votos del PP. No, eso también va a haber una bolsa muy importante de centro, y si llamamos al votante del PSOE de izquierda, pero si lo llamamos que el PSOE es de centro-izquierda, se llevará el centro de la izquierda. Claro, es decir, que ahí se va a crear un espacio que, como se lo lleve Podemos, no solo va a ser primero, sino que va a dejar un centro muy grande, europeo, donde aplicarle los criterios de es que la derecha se ha ampliado mucho, sería falso. O sea, el PP más Ciudadanos puede tener a lo mejor las 3/4 partes del Parlamento. Sería falso decir que el electorado español se ha hecho de derecha. Sí, pero yo por ejemplo, en donde veo la diferencia fundamental es lo siguiente. Vamos a ver, hasta ahora yo decía, lo que está condicionando ahora mismo, o está favoreciendo en este caso, la subida de Ciudadanos es el tema de Cataluña. Fundamentalmente el tema de Cataluña. En cuanto a su política, pero quiero decir, vamos a ver, pero vamos a ver, el PP y el PSOE están en los tribunales esperando sentencias gordísimas. Por supuesto, no es Cataluña. pero quiero decirte que eso ha condicionado anímicamente esa predisposición de mucha gente en relación al tema del auge de Ciudadanos. Pero hay cosas... Evidentemente, la limpieza, la novedad, evidentemente, el tema, pues claro que sí, pero yo decía, en este momento, estamos hablando de lo que son las encuestas que retratan este momento, y este momento que ha retratado la encuesta, lo que retrata es una situación de hartazgo sobre el tema de Cataluña y la capitalización que hacía. Por supuesto que el tema de la corrupción que está viniendo y que se está viendo y que el tema de Cataluña está haciendo que se quiera parecer a un segundo plano, pero ya empieza a discutirse sobre temas sociales importantes, sobre el tema del futuro de las pensiones, sobre lo que ha significado la reforma laboral. Mira, pero perdona, termino con una cosa, Rafael. Te tengo que interrumpir, porque empezaste diciendo... Porque en materia económica, Ciudadanos, es que Ciudadanos en materia económica será lo que ya veremos. Será lo que ya veremos, no lo que se diga sobre todo de los partidos, del resto de los partidos. Porque Ciudadanos está gobernando con distintos partidos en España. Pero no tiene futuro. Por supuesto. Entonces, las políticas respecto al paro de Ciudadanos,
¿qué le va a achacar sí. tú? No, lo sí. que ponga en el papel, ni Pero siquiera sí. lo que ponga en el papel Sí, yo va a en eso determinar. Tenemos que hacer un Sí, receso, está sí, muy interesante el debate. Sí. Seguimos con este mismo debate, Sí. porque habéis hecho poca traslación a lo local, ¿no? Sí, sí, Entonces, como a ver señora. si bajamos un poquito el balón al pasto, volvemos en un momento. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Rafael Garófano, Enrique Montiel, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. Estábamos hablando con bastante interés sobre el tema de las encuestas. Me gustaría también que nuestros invitados, antes de entrar en el tema catalán, pudiéramos hablar un poco de qué traslación pudiera tener. Es decir, si ese auge de Ciudadanos se va a trasladar también a la ciudad de Cádiz, si puede haber también un sorpaso en el voto de centro derecha de Ciudadanos con respecto al PP, si el hecho de que el PP pudiera volver a presentar a Teófila Martínez, que no olvidemos tiene 70 o 71 años, eso pudiera también contribuir al desgaste del voto del PP, ya que parece claro que en la izquierda José María González se presentará en Unidos Podemos y Mara Rodríguez en el Partido Socialista, ¿no? Yo creo que es muy pronto todavía, precisamente porque esos elementos que has dicho, Queda Fernando... un año y 4 meses. Sí, no, pero digo muy pronto, no por el tiempo que quede para algo, sino algo que has dicho fundamental. ¿Quiénes van a ser los candidatos? Mi opinión, me voy a mojar igual que tú antes con el otro tema, yo creo que el Partido Popular va a repetir con Teófila Martínez y además sería peligroso de otra manera, porque cuando los partidos quieren hacer cambios se tienen que hacer con tiempo. Es decir, si en Cádiz se hubiera querido que para las próximas elecciones ir visualizando otra cara, otro proyecto o un proyecto rejuvenecido, como lo queramos llamar, se hubiera hecho. No se ha hecho. Es más, yo desde aquí sigo diciendo, se lo digo a ellos cuando los veo, que un partido que ha estado 20 años en el gobierno, ¿cómo no ha sido posible en esta gestión tan débil del actual gobierno no haberse posicionado desde el conocimiento de la gestión? No se ha hecho, no se ha hecho. Por lo tanto, yo doy por hecho ya que va a ser Teófila Martínez la candidata, entre otras cosas porque el Partido Popular, y yo lo conozco como sabéis algo, cuando llegan los momentos malos no hace ningún experimento. Aquellos que tienen consolidado, bueno, es que yo tengo 3, bueno, pues esos 3 los tenemos contigo, ¿no? No se plantean, a ver si sacamos 5. No, esos 3 los guardamos contigo. Y allí 7, y allí 4. Bueno, en España en general, y ahora, además, que ya cuando ve, lo que decía antes, cuando el militante o el que está en el banquillo ve que las expectativas de encuestas son hacia abajo, ya sabe que se van a quedar los mismos. Ya saben que se van a quedar los mismos. No va a haber avance. ¿Por qué? Porque aquí salían antes 6 y ahora salen 3. Pues los 3 son los de siempre. Eso se produce en el Partido Popular. El Partido de Ciudadanos tiene que avanzar algo más y le queda el problema que tiene el Partido Popular, como he dicho, es de esa situación de estar en declive, y el Partido de Ciudadanos tiene un problema, que es que tuvo que correr tanto para hacer listas en tiempo récord, que ahora ya está empezando a tener problemas normal en las listas. Primero, de aquellos que se asentaron, pero que ahora dice Ciudadanos, bueno, pues a lo mejor no era el idóneo. No es el caso de Cádiz, que Cádiz yo creo que el liderazgo no creo que vaya a haber problemas. Todo eso hay que ver si van a ser capaces en el espectro de tener la capacidad de tener mayoría con los dos votos, con los votos del Partido Popular y el Partido Socialista. Y yo estaba oyendo ayer también la entrevista que le hiciste a una de las hipotéticas candidatas del Partido Socialista en Cádiz. Ahí también está todo por hacer, Por lo tanto, el único que tiene un liderazgo consolidado hasta el momento y que va a seguir adelante es el actual alcalde. Y eso es un plus en estos momentos, es un plus. ¿Cuándo van a ser capaces los demás
de ponerse en esa posición, de ahí va a depender. Como lo dejen para el final, yo estoy convencido que Podemos incrementará el voto. Mira, la fórmula que está empleando Si la sois breves, sí, podemos hablar de Cataluña. Mejor, sí, claro. la fórmula que está empleando el Partido Popular para decir o no decir que Teófila va a ser la candidata o no va a ser, es la siguiente. Me parece una fórmula pésima, pésima. Lo que ella diga. Si ella dice me presento, el partido a sus órdenes. Y si ella no se presenta, el partido buscará un... Eso no... Son de estas cosas que yo pienso personalmente que no funcionan. Por una parte está eso. En el PSOE, un partido que está muy enfrentado y muy fragmentado y muy dividido. Eso la gente lo ve, ¿eh? La gente lo ve. Y luego, ya digo que tengo informe de una encuesta que al parecer el alcalde de Cádiz actual va a subir. Bueno, ¿tú crees que...? Yo te digo lo que me han dicho, como yo en encuesta tal... Los no, que los mismos de Podemos dicen... no son de Podemos. Los publicó el otro día Yo Hidalgo, más que te puedo decir por el gremio que cada vez que sale algo de que tenemos una encuesta, digo, deben haber algunas ¿Dónde empresas está? fantasmas porque no nos encargan ninguna a los que nos conocemos. O sea, que deben ser unas No te las empresas creas, que no... hazme caso, mentira. Se la inventan y la ponen a circular. De todas Yo soy maneras, perro viejo, de todas esas maneras, cosas, y sé cómo de todas funciona. maneras, la fórmula del éxito es muy sencilla. Señores de todos los partidos, busquen ustedes a una Inés Arrimada en cada pueblo, en cada autonomía Eres un y en poco cada provincia. platónico, ¿no? La República de Busquen Platón. ustedes a el una gobierno de Inés, los mejores. Inés Arrimada. No busquen ustedes las personas que están gastadas, dobladas, torcidas, asmáticas y además tienen ácido úrico. Bien. No. Rafael. No, yo creo ¿No? que... Está bien, ¿no? que Esto es como lo de la aduana. O se tira o no se tira. Ya está. aparte de las falsas encuestas puestas a circular, está bastante comprobado, ¿no?, en la historia electoral y democrática ya de nuestro país, que el que está suele tener un sí. input que favorable, y que si repite como candidato, pues recoge unos frutos con cierta independencia de la gestión que haya hecho. Sí, sí. Y es por el conocimiento público. Es uno de los nuestros, es un ciudadano conocido, que sale, que en los medios y tal. Y el análisis de, bueno, es que este alcalde es de Podemos, y Podemos estuvo y está favoreciendo la independencia de Cataluña. A este ni muerto. Eso es muy minoritario. Sí. Eso es racional. Eso pesa muy poco socialmente. Eso no, son otras cosas, ¿no? Bueno, y en la gestión, pues tampoco demasiado. Tampoco demasiado. La gestión tampoco demasiado. Así que con estas circunstancias... Y los veintitantos sentados en un juicio tampoco. Quizá el demérito, quizá el demérito de los demás también va a propiciar que el actual alcalde se asiente en el gobierno municipal. Es decir, que lo de Teófila Martínez yo creo que es un error político total, y el PSOE, como bien habéis apuntado, hay divisiones internas, y con el portavoz y secretario general, la persona conocida, el referente, es muy raro que no haya un consenso generalizado en la ciudad, que no debería ser el candidato de las próximas elecciones, con las fechas que estamos, ¿no? Claro, y frente a eso, volvemos al tema novedad de Ciudadanos. Ciudadanos votables por defraudados con el PSOE, de derechas pero hartos de que sea Teófila Martínez, otra vez Teófila Martínez también puede ir ahí, y los únicos que no los votarán a esa candidatura, pues los de Podemos, que dejarán de votarlo únicamente los defraudados. Es decir, ¿recordáis aquella época que era muy generalizado en España, que fue fundamentalmente con el PSOE, ¿no? Los desencantados, el tiempo del desencanto. Hubo películas, canciones, toda una época cultural que era la época del desencanto, ¿no? Pues yo creo que en Podemos se va a dar una situación de desencanto,
¿no? De los mismos TIC, los mismos asesores, la misma política de prensa. Ah, si son lo mismo, bueno, pues ahí hay una bolsa de gente que no sé qué hará. Yo, para que podamos hablar del otro tema brevemente, hacer una traslación de unas elecciones generales al ámbito de lo municipal es siempre muy arriesgado, porque funcionan otros mecanismos, suelen funcionar otros mecanismos muy distintos a los otros. Pero también es verdad que históricamente se ha ido viendo que quien avanza en el ámbito de la representación nacional suele venir precedido por un avance en el ámbito de lo municipal también. Y eso le ocurrió al PSOE y le ocurrió a Podemos cuando después de las europeas pues tuvo un resultado en grandes capitales que le sirvió para luego tener 71 diputados en el Congreso a nivel de así. Entonces, Ciudadanos pues tendrá eso. Por eso yo antes decía, si se celebran, que se van a celebrar las elecciones andaluzas antes que las municipales, pues claro, un buen resultado, un avance importante en capitales, en grandes concentraciones de población en Andalucía, le servirá a Ciudadanos para avanzar en su representación a nivel municipal cuando en mayo lleguen las otras elecciones. Si se han celebrado unas elecciones generales antes, pues lo mismo ocurrirá. Y Podemos que empieza a tener problemas incluso internos. Ellos han tenido que, de alguna manera, pues inscribir el tema de la marea andaluza, porque había una parte del partido que no está en la misma sintonía que la dirección actual, que la red municipalista, creo que le llaman, que estaba viendo la posibilidad incluso de afrontar unas elecciones. Entonces, bueno, eso está ahí. ¿Cómo ves tú el tema con Izquierda Unida? Pues yo creo que sobre todo aquí, claro, aquí pues, parece que suena más que en Andalucía, ¿no? Claro, porque creo que va a tener el conflicto de que Izquierda Unida tiene una representación municipal que no querrá que se diluya en unas siglas en las que además la otra parte, al ser de más fuerza ahora mismo a nivel de diputados autonómicos, pues le imponga. Por poner un ejemplo, aquí en la provincia de Cádiz, bueno, pues ¿qué ocurre? En Medina, en Trebujena, en esos sitios, ¿cómo se van a presentar esto? Y ahí habrá un problema porque el partido Izquierda Unida tiene una representación que no querrá verse diluida en una operación con poca representación municipal como es ahora la actual de Podemos. Bueno, vamos a hablar un poquito de Cataluña. Como sabrán nuestros espectadores, se ha constituido el Parlamento, se ha elegido un presidente y una mesa donde los partidos independentistas tienen mayoría. Hay que investir un presidente. Hay una insistencia por parte del segundo partido más votado y con más diputados, que es el PDeCAT, para que se haga la investidura al expresidente Puigdemont, actualmente huido en Bruselas, mediante algún procedimiento que se desconoce por el momento, y hay las advertencias naturales del gobierno y de los partidos llamados del bloque constitucional de que no se puedan hacer investiduras telemáticas ni nada por el estilo. Entonces hay una incertidumbre si, llegado el caso, se va a prorrogar o prolongar en el tiempo la intervención del gobierno autonómico por parte del gobierno de España, o si al final va a prosperar esa idea vaga, tenue, que parece que hay dentro de Esquerra Republicana, de aceptar la legislación y actuar y gobernar conforme a las leyes, ¿no? Mira, si me permitís que sea el primero que diga algo, quiero decir lo siguiente, que conviene clarificar las ideas o las realidades de las que se hablan, porque en la otra orilla se dedican a enmarañarlo todo, a complicarlo todo, a mentir, mentira sobre mentira, ¿no?
Entonces, vamos a decir unas cuantas verdades elementales. Primera verdad elemental: las elecciones de Cataluña las ganó Ciudadanos, con su candidata Inés Arrimada. Segundo, una cosa que me parece incomprensible es que lo que une a partido el PDK y la Esquerra Republicana, lo que los une es la independencia. ¿Y qué es la independencia? La independencia no es nada, es decir, se va a constituir un gobierno, se constituye una mayoría en el Parlamento, se constituye una mayoría en la mesa del Parlamento para la independencia, porque ninguno ha dicho esta es nuestra política educativa, esta va a ser nuestra política económica, esta va a ser nuestra política social, esta va a ser nuestra política cultural. No, no, eso no existe. Solamente existe el objetivo de la independencia. Vamos a hacer todo lo necesario para la independencia. Lo demás no existe ni no nos interesa. Esa es la realidad y esa es la desgracia que tiene este país nuestro con este grupo de gente que, por los procedimientos que ya también se conocen, ha constituido una mayoría parlamentaria que no social en Cataluña. ¿Sabes por qué ha ocurrido eso? ¿Y por qué el fenómeno que estábamos comentando antes se ha producido? ¿Pero está entonces de acuerdo con...? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y algunas cosas más que podemos añadir. Pero en el momento que tuvo... yo recuerdo que siempre, vamos, y lo digo, es una frase mía, que el problema de la derecha, que tiene complejo de derecha, ese es un problema que lo he tenido siempre, y curiosamente, cuando empieza Ciudadanos a entablar las negociaciones con el gobierno de la nación, acordaros que la frase permanente de Rivera era somos tal, sin complejos. Sin complejos. Te estaban buscando perfectamente, manteniendo... Bueno, eso trasladado a la situación de Cataluña, yo fui de los que dije cuando dio el paso el gobierno con el 155 y el modelo, dije, esto no vale. No solamente no vale, sino que el Partido Popular se va a ir al desastre. Porque eso fue dar un paso sin querer darlo. Pongo el 155, pongo las elecciones, no tengo que intervenir y ahí estamos. Bien, todo se veía muy democrático, muy... Uy, después del miedo, ¿qué pensaba la gente? ¿Que iban a estar ahí los tanques? No, por favor, venga, todo muy suave. Emilio, ellos... Un segundito, Emilio, pero es que hablamos de... El 155 no es el Partido Popular en exclusiva, es el PSOE y Ciudadanos. ¿Qué ocurre? Que el PSOE se queda un pasito detrás por si sale mal o no sale como quiere. Entonces dice, yo pasaba por aquí. Y Ciudadanos está ahí a lo que... Pero eso de un modo claramente... Cuando se está en lo desconocido, está ese temor, cuando ya se implanta que hay algo, por ejemplo, que el ciudadano en general no entiende. ¿Cómo no se ha intervenido esa televisión? Dos, porque no estaba pactado con el PSOE, perdona, amigo, bueno, pues no estaba pactado con el PSOE. Pues, pero es que ahora, si tú has tomado la decisión, tú tienes que ser consecuente de que eso que has trasladado en consenso con los demás te va a ser negativo, como así lo ha sido. Y ahora se dice, bueno, es que como gobierno nos hemos sacrificado. Sí, pero ¿para qué? No para Rajoy ha cumplido lo pactado. Sí, es que y ahora se va a comer toda la culpa, pero ha cumplido lo pactado. Si en Cataluña, en Cataluña, yo cuando termino de paso, en Cataluña, esa situación de Ciudadanos proviene de que hay en España en general unos ciudadanos indignados que se dan cuenta de que el 155 ni nada y salen a la calle, y es la primera vez que el complejo se quita, y es cuando se convierte Inés Arrimada en un vehículo para esto. Pero a partir de ahí, el ciudadano sigue esperando ahora otras medidas, porque tú vas viendo cualquier declaración de los actores que hay en estos momentos y te das cuenta del cinismo que tienen. Es que son unos cínicos todos los independentistas, saben perfectamente la situación. Y eso ya se está hartando en general la población. Yo creo, vamos a ver, las elecciones en Cataluña, el partido más votado en Cataluña en las últimas elecciones es Ciudadanos. Pero quien tiene mayoría absoluta de diputados, a pesar de todas las circunstancias y a pesar de entre comillas, las amenazas, los mensajes que se pudieron lanzar, quien tiene mayoría absoluta en el Parlamento son los grupos soberanistas, el grupo independentista. Por tanto, es a ellos a los que seguramente el presidente del Parlamento que eligieron ayer le encargará formar el gobierno. Y ojalá ese gobierno se dedique, conforme a lo que establece el estatuto, conforme a lo que establece la Constitución española, a gobernar.
y a solucionar los problemas que tienen los catalanes, que no son solo el independizarse o no, sino cómo funciona su sanidad, cómo funciona su educación, cómo funciona, etcétera. Eso es lo que yo quiero ver. Eso es lo que yo creo que debiera ocurrir. Sí, pero lo que hicieron en los últimos 2 años no fue eso, Manolo. No sé si eso va a ocurrir, pero es lo que yo digo que me gustaría que ocurriese. Y ahora, ¿va a ocurrir? Pues yo creo que hay un tema que está claro. Si no ocurre, si lo que se pretende es seguir por el camino de lo unilateral, etcétera, pues volverá el Tribunal Constitucional y el 155 seguirá funcionando hasta que la situación se entienda que se ha superado. Y eso no será en 54 días ni nada. ¿Qué espera? Y con esto termino, creo yo que es lo que espera Puigdemont. Puigdemont me parece que es difícil meterse en su cabeza, claro, pero es posible que intente una especie de nombramiento simbólico que justifique un paso al lado para que se elija otro presidente, porque Puigdemont no va a ser elegido presidente de la Generalitat, y si es elegido por alguna artimaña que están hablando de meterlo en secreto, etcétera, pues no podrá tomar posesión, porque no olvidemos, quien firma al final el nombramiento del presidente de la Generalitat es el rey de España, según la Constitución. ¿Y qué le quedará a Puigdemont? Pues a Puigdemont yo creo que le puede quedar algo a un año vista. Ser el candidato a las europeas, hacerse eurodiputado en Bruselas, convertirse en Bruselas en uno de esos diputados europeos que han existido siempre estrafalarios, el del Brexit, Ruiz Mateo, Le Pen, padre en su momento, Berlusconi en su momento, y desde allí pues seguir siendo el referente moral, por supuesto con 7.000 euros mensuales de sueldo y todas las prebendas que tiene el ser diputado autonómico. Y es posible que así como termine esta historia, porque de otra manera no va a terminar. Manolo, lo que tú apuntas, Rafael. Lo que tú apuntas, es que queda poco tiempo, vamos a escuchar a Rafael. Bien. No, bueno, yo estoy de acuerdo también con el futuro que tú le trazas a Puigdemont, tiene toda la pinta que va a ir por ahí. Y yo soy muy pesimista respecto a la actitud, a la política que van a tener tanto Esquerra como Convergencia, la antigua Convergencia, ¿no? Yo creo que la Generalitat es una administración que funciona como una más en España. Si por Generalitat se entiende el conglomerado administrativo y funcionarial, pero la mayoría parlamentaria y la Generalitat es una empresa montada con el objetivo de la independencia. Para eso trabaja, esa es su preocupación exclusiva, eso es lo que han venido haciendo y seguirán haciendo, etcétera. Y después la administración funciona porque en todos lados hay buenos funcionarios que se levantan temprano, se sientan a las 8 de la mañana y empiezan a trabajar en la administración pública, y que es lo que directamente le afecta a los ciudadanos. Pero la Generalitat como tal, con los resultados electorales que ha habido, pues será una gran empresa con una maquinaria muy potente y engrasada además en este tiempo para seguir trabajando día a día por la independencia. Y el PSOE tiene un problema grandísimo, que es el Partido de los Socialistas de Cataluña. Es un partido que no es nacionalista porque desaparecería, pero tiene el corazón no dividido, el corazón lo tiene catalanista nacionalista. Es decir que entonces Pedro Sánchez tiene el principio de, si no contamos con el Partido de los Socialistas de los catalanes y lo que eso suponga en las elecciones generales, el PSOE nunca llegará al gobierno. Luego eso hay que mantenerlo a capa y espada y como sea. Tengan las posiciones que tengan. Es decir, porque han tenido algunas posiciones que era ya para soltar amarras y dejarlo como otro partido. No ha sido capaz. Claro, ese problema que tiene el PSOE nacional, cuando el PP quiere tomar una medida y no quiere que sea de partido, sino que quiere que sea de mayoría política nacional, tiene que acudir al PSOE, pero un PSOE que está manco y cojo,
por culpa del Partido de los Socialistas de los Catalanes. Es decir, que va a ser muy poco útil para tomar medidas de interés nacional el PSOE. Y Pero siempre mira, va a estar Rafael, pensando en mis votantes en Cataluña. Yo quiero ser... Queda un minuto, ¿eh? Sí, yo quiero ser un poco optimista en esto, en el sentido siguiente. Yo creo que la generación de los que se han inmolado por la independencia van a terminar inhabilitados todos. Y va a empezar a ser sustituida en puesto, cuando ahora se forme, si es que se forma un gobierno, por otra generación que, sin abdicar en el futuro de la independencia, volverán a hacer política y a situarse, visto que el otro camino en el que se inmolaron sus mayores no los podía llevar a ninguna parte por el reconocimiento internacional, etcétera, pero ¿no? ese comportamiento, que sería un comportamiento... Tenemos que terminar. No, se me acaba el tiempo, ese ¿eh? comportamiento que está comentando, que sería el comportamiento de la inteligencia, viene lastrado por la crítica a ser traidores. Pero o sea, esa crítica... el sentimiento ajeno, el ser visto como, no que ellos no quieran ser inteligentes y que actúen con inteligencia, Sí, sino el miedo a ser criticados como traidores. Estamos fuera de tiempo. ¿Hay alguna...? Bueno, pues a mi amigo Manuel Ramírez de Sanlúcar, que nos sigue, que curiosamente se debe ir allí bastante, porque hay más personas, y Manuel Ramírez es uno de los que nos sigue, también a mi vecino Gabriel, que también nos sigue el programa y me comenta. Y bueno, de aquí también mandarle un saludo a uno de los futuros candidatos con Tabarnias, que es don Emilio de la Cruz IV, que yo creo que ya ha habido un camino. Se va a ir de número 2 detrás de Alberto Adella. Alberto Adella número 1 y Emilio de la Cruz. Exactamente, estamos ahí intentando. Bueno, pues después de estas dedicatorias damos por concluido el Café del Correo de esta semana. Agradecemos a Enrique Montiel, a Emilio de la Cruz, a Manolo Gómez de la Torre, a Rafael Garófano sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.